Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, tenemos a Joanna Rosanska aquí, que es abogada asociada en el área de IP-TMT de Hogan Lovells Madrid, miembro del European Advisory Board de la IAPP y del Madrid KnowledgeNet Chapter de la IAPP. Hemos conseguido con Joanna abordar el solapamiento entre el RGPD y el nuevo AI Act, o Reglamento de Inteligencia Artificial, en lo referente a la IA generativa, o los LLMs, prestando especial atención al principio de exactitud de los datos en el reglamento, artículo 5, y el nuevo requerimiento de calidad de los datos, en lo que ahora es el artículo 10 del recién aprobado reglamento IA. En la entrevista nos referiremos al nuevo reglamento como AI Act, aunque en alguna ocasión uso yo mismo el término reglamento para ambos, el GDPR o RGPD y el AI Act, espero no volveros majaras con estos quiebros. También os cuento que a las referencias incluidas en el episodio por menciones de nuestra invitada, hemos añadido un post buenísimo de otra invitada previa, de Gabriela Zanfir Fortuna, del Future of Privacy Forum, FPF, resumiendo las iniciativas acumuladas de diversas autoridades supervisoras de todo el mundo para regular de facto la IA generativa con los instrumentos que el marco de la protección de datos ya les ha dado. Digamos que por contribuir al debate de la duplicidad de organismos que surgirá en esta conversación, posiblemente derivada del nuevo AI Act. Y me disculpo por último, antes de empezar, también por adelantado, porque si ya suelo pecar de colar anglicismos por aquí, a veces arrastrado por la propia temática, porque en tecnología de marketing, en MarTech, es inevitable, y a veces por mis propias circunstancias vitales, aunque nunca hay excusa para no hacer un esfuerzo adicional, pero bueno, en esta ocasión el desliz es mayor aún y puede que alguien sufra escuchándome triturar nuestra distinguida lengua materna y derivar por momentos en un spanglish digno de reggaetón, que ya os puedo confesar que no es mi género predilecto. Así que solo me queda prometer mayor atención en el futuro, disculparme de nuevo y vamos a por ello. Joanna, gracias por venir. Nada, muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme. Un gusto. A ver, ¿cómo enfocamos? Todavía hay gente que no está cansada de la IA generativa. Eh, No, esto acaba de empezar. acaba de empezar. Entonces, ¿cómo abordamos dentro de ese contexto de IA generativa la idea de la exactitud y el principio de exactitud aplicado a ello? ¿Cómo lo ves? Pues es una buena pregunta porque en los últimos meses cada vez más descubrimos que las herramientas de inteligencia artificial generativa y en particular aquellas basadas en los grandes modelos lingüísticos, en Large Language Models, ofrecen respuestas que parecen imprecisas o incluso erróneas. Pensemos en caso de un abogado estadounidense que empleó el ChatGPT para redactar un escrito, descubriendo con sorpresa que la herramienta propuso referencias a sentencias judiciales que no existían. De hecho, el otro día escuché también sobre un juez brasileño que dio un paso más y utilizó ChatGPT para redactar una sentencia. ¿Significa esto que el algoritmo falló? Pues en absoluto. Para comprender cómo aplica el principio de exactitud a las herramientas de inteligencia artificial generativa, en particular a los Large Language Models como ChatGPT, Bing Chat o BART, es muy importante entender que se trata de modelos diseñados únicamente para producir respuestas similares a las humanas, lo cual incluye, por un lado, interpretar y comprender el lenguaje de una petición de un humano, de un usuario, y por otro lado, responder a dicha petición utilizando un lenguaje que se asemeje al de un humano.
Las herramientas de inteligencia artificial generativa, las Large Language Models sobre todo, no están diseñados y no es su objetivo en absoluto para dar respuestas que se corresponden con la realidad o desde un punto de vista fáctico o en otras palabras que sean verdaderas. Por ejemplo, si preguntamos a Bing Chat o a ChatGPT, oye, ¿sabes cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta es, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1987, esa respuesta, que por supuesto es errónea desde un punto de vista histórico, sería exacta desde la perspectiva del funcionamiento de la herramienta. Eso se debe a que la respuesta es coherente con el sentido de la pregunta y es gramáticamente correcta. Pero por el contrario, respuestas a esa pregunta como la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 o una guerra es un conflicto entre diferentes países o diferentes grupos dentro de un país, habrían sido correctas desde un punto de vista pues, fáctico o histórico, porque son ciertas, pero no habrían sido correctas desde la perspectiva de la herramienta, porque la primera frase no es gramáticamente correcta y la segunda no es coherente con el sentido de la pregunta. Eso diferencia las herramientas de AI generativa de otros modelos de AI diseñados para proporcionar resultados precisos desde una perspectiva fáctica. Pues, por ejemplo, identificar tejido maligno en una imagen radiológica para calcular la trayectoria correcta de aterrizaje de un avión o para identificar el riesgo de impago por parte de un potencial cliente. Tenemos que tener en cuenta al final que para formar sus respuestas y para hacer que simulen el lenguaje humano, el modelo de inteligencia artificial generativa realiza cálculos utilizando miles y miles de parámetros pues, que le permitan identificar la palabra que tiene más probabilidades de aparecer en el contexto propuesto por el usuario. Y si queremos trasladar todo esto al ámbito, toda esta chapa que os he dado, al ámbito de datos personales, cabría sacar varias conclusiones. La primera es que las palabras que dichas herramientas pueden mostrar en relación con una persona se establecen en función de la probabilidad con la que dichas palabras aparecen en los datos analizados por la herramienta durante su entrenamiento. También, en caso de que la información que el sistema muestra en relación con una persona no se corresponden con la realidad, esto no significa que la información que la herramienta muestre sea errónea o que no sea exacta, ya que la misma no pretende, eso es importante. Y así lo indican expresamente al público todos los grandes proveedores, que esa información refleje la realidad. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que son modelos basados en probabilidad. En caso de que las palabras que muestren asociados a una persona no reflejen la realidad de forma general, será porque esa información errónea ya se encuentra repetidamente en numerosas fuentes accesibles en Internet. Dicho lo cual, al mismo tiempo que no esperamos de los coches que vuelen, no podemos esperar de una herramienta de inteligencia artificial generativa que nos ofrezca la información verdadera en sentido fáctico sobre una persona. En nuestro mundo, un ejemplo que pongo es que no puedes confiar a ChatGPT generar una política de protección de datos y fiarte de ella 100%, a menos que te dé la estructura básica que te la puede dar. ¿Por qué? Porque está indexando todos los errores y todos los vicios acumulados de tantísima política mal hecha y lo único que vas a hacer es sumarte a lo que ya está mal. Eso de hecho es un muy buen ejemplo porque uno de los requisitos de calidad de datos, de un concepto nuevo que propone AI Act, es que los conjuntos de entrenamiento, validación, testeo de datos estén controlados en cuanto a errores. ¿Por qué? Pues porque las herramientas de inteligencia artificial se entrenan con grandes conjuntos de datos históricos
En este caso, cualquier sesgo que ya exista en estos conjuntos se incorpora a los sistemas de inteligencia artificial, lo cual al desplegarse podría perpetuar la discriminación. Aquí seguramente os suena el caso de Google Translate, que al traducir el húngaro, un idioma de género neutro sin pronombres masculinos ni femeninos al inglés, anteponía automáticamente él o ella a distintos verbos dependiendo de la actividad que denotara. Así, ella limpiaba o cocinaba o él estudiaba o trabajaba. Sí. Este Bueno, ejemplo hay muy uno también que es tremendo, que es el de, aunque ya no es en lenguaje, pero es en reconocimiento de imágenes, este de Nikon, como era el de Nikon. sí, sí, aquí el problema es que la muestra no era lo suficientemente representativa. De hecho, eh, el incumplimiento de este requisito ha sido la principal causa de sesgos en algoritmos desarrollados por grandes tecnológicas, porque funcionaban con menos precisión para algunos grupos demográficos, como las mujeres, los grupos étnicos minoritarios o las personas discapacitadas. Entonces, justo con Nikon, el detector de parpadeo introducido en sus cámaras tendía a interpretar que las personas de origen asiático parpadeaban siempre. O, por ejemplo, el software de Google Fotos, que en base a Machine Learning categorizaba y etiquetaba a las fotos, marcando a personas de origen afroamericano como gorilas. Eso es terrible. La última conclusión que yo creo que es importante resaltar es que a veces los resultados ofrecidos por el algoritmo, en este caso, pues por las herramientas de inteligencia artificial generativa, pueden ser correctos, pero emplearse de manera incorrecta. Aquí tenemos que preguntarnos si ChatGPT es la herramienta ideada para redactar, pues, por ejemplo, escritos procesales o sentencias judiciales, mejor aún. De hecho, es uno de los problemas que aborda el AI Act con las obligaciones reforzadas en materia de transparencia impuestas a los proveedores de la tecnología. Porque entender cómo funciona el algoritmo, pero ante todo, cómo toma las decisiones, puede ser muy útil para evitar este tipo de incidencias en un futuro. Claro. Claro, bueno, y de hecho, eso es uno de los temas que viene a resolver estos pequeños mini GPTs que saca OpenAI, y mejor aún que OpenAI, en el mundo abierto, en este mundo de Mistral, Hugging Face. Entonces, a ver, entendiendo este marco, ¿dónde cae entonces el principio de exactitud en AI? Pues mira, yo creo que los conceptos de exactitud y de calidad a menudo se emplean como sinónimos, especialmente en el contexto de tratamientos realizados con el uso de inteligencia artificial. No obstante, se trata de términos que, si bien convergen o se solapan en algún punto, tienen significados diferentes. La propuesta de AI Act, en su artículo 10, recoge el concepto de calidad de datos como un requisito esencial de los conjuntos de datos de entrenamiento, de validación, de prueba de las tecnologías de AI de alto riesgo. Y de cara a garantizar la calidad de los datos empleados en el desarrollo de la tecnología, el artículo recoge, por un lado, las pautas para el desarrollo del sistema de gobernanza de datos y, por otro, los requisitos específicos que deben cumplir los conjuntos de datos. Respecto al primer punto, yo creo que el legislador europeo es consciente de que la mera recogida de datos de entrada precisos y actualizados, tal y como recoge el artículo 5, no es suficiente para desarrollar un sistema de tecnología, un sistema de inteligencia artificial robusto. Ahora te referías al 5 del reglamento. Sí, haciendo referencia al principio de exactitud de datos. A título ilustrativo, pues por ejemplo, en Dinamarca, hace unos años, se informó de un problema con el tratamiento de datos de localización de dispositivos móviles facilitados por las compañías de telecomunicaciones a las autoridades policiales con fines probatorios. Los datos enviados por los distintos proveedores tenían formatos de organización y presentación diferentes. Entonces, tras recibirlos, la policía los convertía a otro formato uniforme, es decir, reorganizaba y volvía a presentar los datos brutos recopilados. El proceso de conversión produjo errores en el cálculo de los datos de localización de los dispositivos móviles en cuestión. Entonces, como consecuencia de ello, se perdieron algunos datos y los conjuntos de datos estaban incompletos, en lo cual dio lugar a un cálculo erróneo de la localización de millones, me he pasado, de miles de sospechosos.
En este caso, los datos brutos recogidos y almacenados con precisión por los proveedores de telecomunicaciones produjeron resultados incompletos e inexactos sobre la localización de dispositivos móviles debido a la tecnología de tratamiento de datos y la lógica o las reglas subyacentes que adolecían de problemas técnicos. Y yo creo que esta casuística puede tener aún mayor incidencia en el ámbito de inteligencia artificial, en el que la precisión de las respuestas depende en gran medida de los datos de entrenamiento. Entonces, comprendo que, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos nos ayude a utilizar el marco actual para aplicarlo a AI, entre tanto llega algo que sea esta especie de tutti frutti que viene a ser el reglamento, ¿no? Pero me falta entender cómo cuando entra el dato personal en el entrenamiento somos capaces primero de ver el riesgo al otro lado, aunque es verdad que hay gente que ha encontrado, ha podido, ¿no?, hacer la ingeniería inversa del resultado para encontrar el dato de proveniencia, pero no he visto más desafíos en esto. ¿Qué más se te ocurre por aportar sobre el solapamiento entre el reglamento y el AI Act? Yo creo que al final tenemos que tener en cuenta que el AI Act, al igual que GDPR, emana del artículo 16 del TFUE, que obliga a la Unión Europea a establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales. De hecho, hubo un dictamen en 2021, creo, sobre AI Act, de EDPS y EDPB, en el que han sugerido que el cumplimiento de GDPR sea una condición previa para permitir que un sistema de AI entre en el mercado europeo en virtud de AI Act. De ahí que yo creo que en cierta medida el AI Act venga a reforzar o a completar la protección ofrecida por el GDPR. Algunos de los principios generales de tratamiento que constituyen el fundamento de la normativa aplicable en materia de protección de datos, como el de exactitud que hemos comentado, se reflejan en las disposiciones de AI Act y aterrizan su aplicación en el entorno de AI y colman algunas de las lagunas de GDPR. Esto yo creo que se ve muy claramente macheando la última guía de la agencia en materia de exactitud de datos en contexto de AI con el borrador de AI Act. Muchas de las directrices de la autoridad replican en parte el contenido del artículo 10. Por un lado, en lo relativo al desarrollo de un sistema de gobernanza de datos, recordemos que el espíritu de esta obligación ya se recoge en el GDPR, porque al final los artículos 25, 35 de la normativa obligan a los responsables de tratamiento a aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para aplicar los principios de protección de datos e integrar las garantías en todas las fases de tratamiento. De hecho, aquí, por ejemplo, entre otras, la agencia dice en su guía que el principio de exactitud debe aplicar a los datos de entrada y a los datos de salida del algoritmo, pero también a los datos intermedios. Por otro lado, en los requisitos específicos que deben cumplir los conjuntos de datos, la agencia propone algunas pautas en lo relativo al proceso de recogida de los datos para garantizar que sean pertinentes y lo más completos a la vista de la finalidad perseguida. El hecho de crear modelos robustos es algo que no cae en el terreno de la protección de datos. Es una pelota que está en el medio del campo y yo entiendo que todo el mundo le quiere dar la patada, pero sí, y entiendo muy bien que si hablamos de ingerir datos personales y del solapamiento con GDPR y de que sea un filtro previo porque hay dato que no es anónimo, que es muy, muy habitual, pero ¿ves que a lo mejor vaya demasiado lejos la agencia cuando habla de robusto? Sí que es cierto que en caso de que la muestra no sea lo suficientemente representativa, eh, pues los resultados del algoritmo no sean correctos, como por ejemplo el caso del detector de parpadeo de Nikon. Puede que esos resultados sean aplicados a las personas físicas Y artículo eh, 22
decisiones Y automatizadas y ahí entra otra eh, vez la agencia. efectivamente, o en caso de que no haya consecuencias jurídicas significativas, artículo 5, porque bueno, los datos no son exactos, porque hemos catalogado a una persona que no parpadea como una persona que parpadea, o bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que ahí es donde se podría vincular. Aquí también yo creo que es interesante mencionar que una de las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo en la propuesta de AI Act, tras tomar posición sobre el documento, yo creo que fue en junio de este año, consistió en matizar que el requisito de calidad debe aplicar en la medida en que sea técnicamente viable según el segmento de mercado específico o el ámbito de aplicación. Entonces, al igual que en relación con el concepto de exactitud de datos, existe cierto margen de maniobra en cuanto al grado de calidad de datos según las circunstancias. A modo de ejemplo, no vamos a requerir la misma muestra de datos en un estudio acerca de una enfermedad poco frecuente con bajo número de pacientes que en caso de una investigación de una pandemia mundial. Eso lo vinculo un poco con el principio de exactitud porque, por ejemplo, la ICO, el órgano británico de protección de datos, siempre decía que la exactitud de datos depende del contexto. Pues un diagnóstico erróneo del estado de salud de un paciente puede seguir formando parte de su documentación clínica porque puede que a día de mañana resulte relevante para entender el tratamiento que se le ha aplicado hasta el día de hoy. Claro, entonces por rebobinar un poco ahora todo ello, entonces estamos haciendo lo siguiente, estamos aceptando, antes de que llegue el reglamento, estamos aceptando que las autoridades supervisoras que nacieron bajo el marco de protección de datos, la ICO británica, la EPD española, nos están interfiriendo es una palabra terrible, están ayudándonos en, en el diseño de algoritmos que tengan mejor calidad, que sean más robustos, no Ujú. porque tengan datos personales necesariamente, porque muchas veces no los tendrán, sino porque el resultado de utilizarlos puede tener un impacto sobre las personas que está cubierto en, ya no hablo de artículo 7.8 de la carta, sino del propio GDPR, ¿no? Hace unos meses, hace tiempo, se planteaba también si sería viable que las autoridades de control en materia de protección de datos asumieran también el tema de supervisión de la aplicación del AI Act, porque hay muchas sinergias. Sobre todo si aceptamos que en ese efecto secundario también nos puede ayudar el reglamento, pues sí que a veces parece que o va a ser muy complicada la coordinación y Mar España habló de la necesaria coordinación a futuro, que tiene todo el sentido también, o a lo mejor hay una duplicidad de esfuerzo y de organismos y de costes. O de hecho, no queda tan claro si en UK pues habrá una norma separada para temas de AI o simplemente se van a incluir dentro de UK GDPR algunas cuestiones relativas a AI para colmar estas lagunas de la norma. Entonces, vamos a ver cómo se aplicará en un futuro porque, como bien comentas, hay muchos solapamientos. Parece que no tuviéramos suficiente con el reglamento, que el marco de protección de datos y privacy y GDPR no estábamos bastante agobiados ya. Pero ahora de repente surge esto de AI y sobre todo con AI generativa y como es el nuevo juguete, todo el mundo Sí. está tan emocionado y tan feliz que no encuentro a nadie en los despachos que no esté encantado de saltar sobre el nuevo animal. En la IAPP en Estados Unidos rápidamente salió el programa de AI Governance, aunque naciera para protección de datos. ¿Qué crees tú? ¿Hay mucha moda? ¿Hay mucha emoción? Creo que nos motiva a todos porque es inevitable que nos afecte. Nos afecta a nivel personal, nos afecta a nivel profesional. eh, ya empieza a formar parte de cultura general. Incluso las personas que de fuera del La sector. familia te entiende, por fin, La, en la las familia me cenas. entiende, nunca he triunfado tanto en las comidas familiares que cuando explico el funcionamiento de ChatGPT o de bueno, cualquier otro modelo de inteligencia artificial. Así que eh, creo que es un hype. Creo que en los próximos años
va a bajar. De hecho, me acuerdo que hubo mucho hype con, bueno, no es lo mismo, pero hubo mucho hype con metaverso hace un año y ahora ya nadie habla de metaverso. Creo que también coincidió, bueno, hubo al final ChatGPT, los usos, como la democratización de la inteligencia artificial, eh, bueno, ha propulsado mucho esta moda, coincidió en el tiempo con AI Act, también hay muchas cuestiones políticas de por medio, y creo que a día de hoy, bueno, pues se habla mucho y tenemos muchas esperanzas y creo que ya no hay rama de derecho en la que no pensemos cómo podemos utilizar AI, pero bueno, yo creo que va a pasar. ¿Tú qué piensas? Cualquier otra idea o algo que se te ocurra, o alguna lectura, algún comentario final para la gente que tengas en mente? Pues yo creo que tener en cuenta las similitudes entre GDPR y AI Act, los profesionales de privacidad podemos y debemos aprovechar nuestra experiencia adquirida en los últimos años en el asesoramiento del GDPR, especialmente en los campos como análisis de riesgos, evaluación de impacto, protección de datos desde el diseño y por defecto, transparencia. Yo creo que esos son conocimientos que nos ayudarán mucho en este Tienes campo. razón. Joana, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Sergio. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. Y también puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas, y todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.